¿Qué tal, hermanos? Dios los bendiga. Es un gusto volver a compartir la palabra de Dios con los hermanos. Y vamos a continuar todavía con nuestro estudio. Nos quedamos en el punto número 8 de Cristo el Mediador. Es el capítulo número 8 y vamos a estar en el punto número 2. Para ello vamos a comenzar con oración. Si gustan acompañarme, vamos a orar. Padre Señor, te damos gracias por este hermoso tiempo que nos otorgas. Eh, y queremos pedirte, Señor, de tu preciosa bendición para que nos enseñes, nos instruyas y cada vez podamos confiar cada vez más en ti, Señor. Ayúdanos a guardar nuestra mente y nuestro corazón para entender quién eres verdaderamente, Señor. Gracias, Señor, porque lo expones claramente en tu palabra y nos ayudas a confiar y a creer en ti, Señor. Gracias, Señor, por este hermoso tiempo que nos permites para aprender de ti a través de la palabra y darte gloria, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos en sus hogares y te dejamos este tiempo en tus manos. Te dejamos el control. En nombre de Jesús damos gracias. Amén y amén. Bueno, hermanos, seguimos con la confesión de fe de Westminster y les voy a dar lectura al punto número 2, que dice: el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, siendo verdadero y eterno Dios, de la misma sustancia e igual con el Padre, cuando llegó la plenitud del tiempo, tomó sobre sí la naturaleza humana, con todas las propiedades esenciales y con sus flaquezas comunes, pero sin pecado, siendo concebido por el poder del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, de la sustancia de ella. De tal manera que dos eternas, perfectas y distintas naturalezas, la divina y la humana, fueron unidas inseparablemente en una persona, sin conversión, composición o confusión. Dicha persona es verdadero Dios y verdadero hombre. Sin embargo, un solo Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre. Entonces, hermanos, lo que vamos a aprender en esta noche, bueno, ahorita el horario que tengo de noche, vamos a aprender que en este punto de la confesión nos dice que Cristo, Jesús, es Dios. Y también vamos a aprender que Él poseía una naturaleza humana. Jesús tenía una naturaleza humana. Y también que era una persona. Ahora, hermano, voy a proporcionarles dos citas, las cuales también voy a dar lectura. La primera sería Primera de Juan 4, capítulo 4, versículo 2, versículo 3, que dice: en esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. Ustedes han oído que éste viene, en efecto, ya está en el mundo. Y la siguiente cita es segunda carta de Juan, versículo 9 y versículo 10, que dice: todo el que se descarría y no permanece en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza, sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguien los visita y no lleva esta enseñanza, no lo reciban en casa. Ahora, hermanos, es muy importante entender que a través de estos dos versículos nos enseñan que Jesucristo, como nuestro mediador, Jesús es Dios y es una sola persona. Y a través de toda la historia de la iglesia cristiana, la iglesia ha tenido oposición contra Satanás. A través de toda la historia podemos ver esos constantes ataques hacia la iglesia y cómo han estado atacando, la verdad que es la palabra de Dios. Porque en cierto modo la iglesia, la arma que tiene para defenderse es la palabra de Dios. Y es la que ha recibido tantos ataques hasta en la actualidad. El enemigo, pues Satanás quiere meter sus errores, artimañas, quiere meter sus ideas, distorsionar la verdad de Dios. Por eso el Señor nos dejó esa arma para podernos defender, su palabra. Por ello, a través de la historia de la iglesia cristiana, podemos ver esos ataques. Y voy a mencionar algunos y en qué siglo.
vamos a ver en el siglo I y en el siglo II después de Cristo, el ataque hacia la iglesia cristiana era el gnosticismo. ¿En qué consistía este ataque? Era en que a través de la palabra de Dios, las personas que estaban en el gnosticismo querían solucionar todo lo referente a la palabra de Dios, milagros, sucesos históricos, hechos bíblicos a través de cosas que ellos miraban o a través de cosas científicas. Un ejemplo, como el diluvio, que dijeran, ¿sabes qué? Si hubo un diluvio, el gnosticista hubiera dicho, ¿sabes qué? Pudo haber sido una lluvia y no inundó todo. O cuando Jesús caminó sobre el mar, el gnosticista podría decir, ¿sabes qué? Eso se soluciona fácilmente, caminó sobre unas piedras que estaban por ahí. Entonces ese fue el ataque del primero y segundo siglo. El gnosticismo quería darle solución a los milagros o cosas maravillosas que pasaban en la Biblia. Ahora, tenemos en el siglo tercero y cuarto, este fue un ataque directo a la doctrina de la Trinidad. Este ataque fue por parte de los bueno, dos, voy a mencionar unos dos de los que son más prominentes en ese tiempo, los modalistas o monarquistas, el monarquismo. Ellos, ellos dicen que Dios, ellos creen que Dios se presentaba, que Dios adquiría o Él se mostraba en tres formas o asumía tres identidades. Un ejemplo, Dios asumía la identidad del Hijo, Dios Padre asumía la identidad del Hijo, luego la del Espíritu Santo. O sea, decían que solamente había uno que asumía la identidad de cada uno, cuando eso era mentira. No es una sola persona asumiendo la identidad de uno, la identidad del otro. Ahora, surge otro también que es el arrianismo, con Arriano. Ese decía que Jesucristo, como el Espíritu Santo, eran creados. O sea, que Jesús fue un ser creado, o sea, que no era Dios. Y que obviamente el Espíritu Santo era un poder, por así decirlo. O sea, son cosas, fueron creados que tienen principio y tienen fin. Es lo que decía el arrianismo. Entonces la iglesia fue atacada grandemente en el siglo III y IV por el arrianismo y por el modalismo a la doctrina de la Trinidad. Pero también la iglesia salió a la defensa. La iglesia se defendió a través de la palabra del Señor cuando se levantó el concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo. Juntamente también, años posteriores, el concilio de Constantinopla, en el año 381 después de Cristo. Ahora, si continuamos con esos ataques, en el siglo V, quinto y sexto, bueno, quinto y séptimo, porque también hasta el séptimo, tenemos el ataque a la iglesia cristiana ahora no fue a la doctrina obviamente primero fue a la palabra en general, luego a la doctrina de la Trinidad, y ahora en el siglo V al VII fue el ataque a la doctrina de Cristo, atacar la persona de Cristo, a esa doctrina que estamos exponiendo ahora. El primer ataque fue por Apolinario. Apolinario nos dice que creían o enseñan que Cristo era Dios, pero que no poseía verdadera o total humanidad. Apolinario enseñó que Cristo tenía un cuerpo y un alma, pero que en vez del espíritu humano, Cristo tenía logos, palabra, divino. O sea, que tenía poquita humanidad, pero no totalmente humano, o sea, tenía poquita. Ahora, también se levantaron el nestorianismo, el cual enseña que hay dos personas distintas, una y otra, una persona divina y una persona humana, en vez de una sola persona con dos naturalezas. Si pueden ver, el nestorianismo dice que son dos personas, la divina y la humana, dos personas diferentes. La doctrina de Cristo
la verdadera es que es una sola persona con dos naturalezas. Ahora también surgió lo que es el eutiquianismo. ¿Y qué es el eutiquianismo? También llamado monofisismo, que enseñaba que la persona de Cristo encarnado había solamente una naturaleza, la cual era la divina. Entonces, sí podemos ver cómo a través de la historia de la iglesia cristiana ha estado recibiendo ataques tras ataques. Y en el siglo del quinto al 7 a la persona de Cristo, como unos decían, tiene poquita humanidad, es más Dios que humano. Otros decían, no, 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 no. ¿Sabes qué? No tiene nada de humano, su naturaleza es totalmente divina. Y otros decían, no, 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 son dos personas distintas, la divina y otra persona que muy separada en otro lugar, la humana. Y obviamente esas eran sectas que se levantaban contra la doctrina de Cristo. Y por ello hay una frase que usualmente dicen que cuando olvidamos nuestro pasado, estamos condenados a repetirlo o a revivirlo. Y sí es cierto, cuando nosotros no tomamos en cuenta cómo la iglesia se defendió de esas falsas doctrinas heréticas hacia la persona de Cristo, como hoy en día las seguimos viviendo. Hay personas que siguen creyendo que de la persona de Cristo que sí, ay, no, es de que Él solamente es un humano, otros, ay, es de que Él es un ángel, un ser creado. Triste, tristemente muchas veces no tomamos en cuenta las batallas que la iglesia cristiana tuvo para defender la doctrina. Y por ello la fe de Westminster que estamos viendo hoy es una recopilación que recoge y afirma lo que hubo en el credo, en el concilio de Calcedonia, en el año 451 después de Cristo. En ese concilio se viene mencionando junto con los anteriores concilios la defensa de lo que creemos. Y la confesión lo va recopilando y afirmando. Por ello es bueno volverlo a retomar en nuestra actualidad para tomar en cuenta quién es esa persona, cuál es la persona de Cristo. Y tú dirás, ¿por qué es importante hacer eso? Porque la misma confesión nos dice que obviamente no tenemos que hacernos imágenes de Dios, porque eso es idolatría. Y la confesión nos extiende un poquito más, dice que no hay que hacer ninguna imagen ni en nuestra mente, ni en nuestro corazón de Dios. Y si Cristo es Dios, lo cual lo creemos porque Cristo es Dios, entonces no debemos de hacer de la misma manera con la doctrina de Cristo, lo que estamos viendo hoy. No tenemos que formar una imagen errónea en nuestra mente de Cristo. Es lo que pasó a través de la historia con el nestorialismo, apoliniarismo, arrianismo. Jesús es Dios y al tener un mal concepto de Él estamos haciendo idolatría en nuestra mente y en nuestro corazón. Por ello, tenemos dos citas que se nos dice sobre Jesucristo, su humanidad. Obviamente Él derramó su sangre por salvarnos. En Hechos 20, en la ¿cómo se llama? Obviamente los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 28. No les vamos a dar lecturas, voy a hacer solamente una alusión al versículo. Como también Juan 4, el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 24, que el Espíritu no tiene carne ni sangre. En pocas palabras, Cristo poseía las dos naturalezas. Jesucristo poseía naturaleza divina como naturaleza humana. Era 100% Dios y 100% hombre. Y lo que nos enseña este credo es de que nada más era una sola persona, lo cual lo afirma la palabra de Dios, la Biblia. Por ello, al ser una sola persona, el credo nos mencionaba que vamos, aquí está, sin conversión, sin composición o confusión. O sea,
Cristo poseía esas dos naturalezas. Y mientras Jesús caminó en la tierra, siendo 100% Dios, 100% hombre, no lo trataron como 100% Dios, o sea, dirigiéndose a una sola naturaleza o totalmente humanidad, porque Él tenía las dos. Él era Dios, era totalmente Dios, es totalmente Dios, y poseía la naturaleza humana como la divina. Pero en ese tiempo que hay, como nos decía, no hay confusión en las naturalezas. Ay, no es de que será humano, será divino, ¿cómo me dirijo a él? ¿Cómo será? O que dijeran, se mezclaron, que dijeran, ay, es de que se mezclaron y pues ya no sabes qué es, qué naturaleza, cuál es cuál. O también que digan, ah, es de que una es más fuerte que la otra, que, que una dominó y disminuyó la otra, casi la desaparece. No, hermanos, eso nunca pasó. Y obviamente, cuando ese tipo de mentalidad donde dice que la mezcla se confunde o hay ese predominante uno sobre el otro, ese tipo de mentalidad eran los que tuvieron Apolinario, el eutiquenismo, como también el arrianismo y el apolinario, que estaban así, si sí o si no, y eso era idolatría hacia la doctrina de Cristo, hacia su persona. Entonces, hermanos, lo que estamos viendo hoy en este punto de la iglesia a través de la historia y como Cristo nuestro mediador, tengamos eso en cuenta, hermanos, que si Jesucristo mora en tu corazón y mora en el mío, obviamente, porque creemos en Él y hemos sido salvados por gracia, tengamos un concepto correcto en nuestra mente de la persona de Cristo. No dejemos que las sutilezas de este mundo, el engaño de Satanás nos quiera confundir con respecto a quién es Jesús, sino que a través de todo lo que a través de la historia de la iglesia cristiana, cómo se ha estado defendiendo contra las artimañas de Satanás, podamos ver cómo Cristo, a través de su palabra, es como se presenta totalmente Dios y totalmente 100% Dios, 100% hombre, en una sola persona, sin confusión, sin disminución y sin mezclarse. Entonces, este es nuestro punto número 2, hermanos. Entonces, abarcamos varios puntitos por ahí interesantes, pero vamos a dejarlo hasta aquí y ya luego continuamos con el siguiente punto de la confesión, hermanos. Entonces, ¿qué aprendimos hoy? Que Jesucristo es Dios, Jesucristo tiene naturaleza humana y que Jesucristo es una persona. Entonces, hermanos, es un gusto poderles compartir la palabra. Tengan una bonita tarde, noche. Saludos desde casa y vamos a orar para terminar. ¿Sí? Señor, te damos gracias por este hermoso tiempo. Te damos gracias porque tú nos bendices en gran manera, Señor, al mostrarnos cómo a través de la historia, Señor, tú mantienes firme a la iglesia y nos muestras quién eres tú en realidad, Señor. Te podemos conocer, palpar directamente a través de tu palabra, Señor, quién eres en realidad, y cómo llegaste a este mundo, Señor, y quién eres actualmente, Señor. Gracias por esa doctrina, la doctrina que se refleja a través de tu palabra, la doctrina de tu persona, Señor. Gracias porque solamente un mediador, el único que puede hacer eso eres tú, Señor. Y lo has hecho, Señor. Por eso te damos gloria y honra, porque conocemos y aprendemos más de ti, Señor. Te damos gracias en nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, hermanos, el Señor los bendiga. Tengan bonita tarde-noche.